Y bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema muy padre, un tema que confronta, un tema que tal vez a no muchos les va a hacer sentir bien, pero es un tema necesario. Entonces, quiero que vayamos por favor a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. He escuchado que están en el libro de Génesis los miércoles, ¿cierto? Bueno, están viendo el libro de Génesis, se quedaron en el capítulo 33, si no mal recuerdo. Van a ver cómo Jacob llega con su hermano Esaú después de haber hecho lo que hizo en la casa de su suegro y todo lo demás. Pero bueno, el día de hoy, después de pedir a Dios de instrucción de qué qué íbamos a ver, yo quería platicarles un poquito de Jacob y seguir con esa secuencia en el libro de Génesis para que no perdieran ustedes ahí por el hilo, ¿no?, de las cosas. Pero bueno, Dios me llevó a esto y este es un tema que prediqué prácticamente en el mes de agosto, allí en Silao. Es una serie de 5 predicaciones, no se las voy a decir hoy las 5 predicaciones, por supuesto. Si quieren se las decimos, ¿no? Son las 7, no, como a las 3 de la mañana vamos a terminar. Si quieren las decimos, están muy padres. Pero bueno, están muy padres por el tema, no porque yo las diga, sino por el tema. Entonces, ¿ya encontraron Juan? Juan capítulo 3, vamos a leer hoy, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15, pero solamente vamos a estudiar el versículo 1, 2 y 3, nada más. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, pero es nada más para que agarren la onda de el tema, en realidad lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos. Bueno, si estás apuntando, te gusta apuntar, la predicación se llama El Nuevo Nacimiento. Es la predicación 1 de 5. Entonces nada más te voy a dar la 1 hoy, ya después te podré decir las otras 4, pero hoy nada más te voy a decir la 1. Y la 1 comprende del versículo 1 al versículo 3, ¿no? Te voy a leer algo que dijo Charles Spurgeon, un predicador muy famoso de 1800 en Inglaterra. Un hombre que a mí me gusta mucho por cómo hablaba, porque hablaba con la neta. O sea, no era un pastor que andaba así como que, ay, no, pobrecito, mira. No, hablaba, es un pastor que hablaba con la neta y decía lo que tenía que decir, en la manera como tenía que decirlo, a las personas que tenía que decirlo, y les hablaba de frente, ¿no? Entonces, me gusta mucho, porque algunos de ustedes ya me conocen. Entonces, déjame decirte lo que decía Charles Spurgeon acerca del nuevo nacimiento. Él dijo: la regeneración, también es llamado la regeneración, el nuevo nacimiento, o el nuevo nacimiento, es un tema de vital y absoluta importancia. Es el eje principal del evangelio. Es un tema ubicado en la propia base de la salvación. Es el propio fundamento de nuestra esperanza en el cielo. Y así
como debemos ser muy cuidadosos del cimiento de nuestra estructura, de igual manera debemos ser diligentes en nuestro nuevo nacimiento. Debemos examinarnos frecuentemente, probar nuestro corazón y poder entender y experimentar el nuevo nacimiento. A lo mejor alguna vez tú has escuchado este concepto, esta idea, el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, o tal vez algún día pudiste leer Juan capítulo 3. Pero ¿alguna vez habías reparado, alguna vez habías pensado un poquito más acerca del nuevo nacimiento? Bueno, vamos a entender hoy un poquito acerca de qué es esto, ¿no? El nuevo nacimiento o la regeneración. Vamos a buscar una serie de versículos o de pasajes y ahorita vamos a seguir explicando. Busca primero Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Lo tienes? Vamos a citar muchos pasajes. Si no los alcanzas a encontrar, nomás los puedes apuntar. Si no los alcanzas a apuntar, al ratito me los preguntas, aquí con mucho gusto los doy. Ezequiel 36, 26, ¿lo tienes? Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, dice Dios a través de los labios de Ezequiel. Dice Dios: te voy a cambiar ese corazón de piedra que tienes y te voy a poner un corazón de carne, que sienta, que viva, que esté, que palpite diariamente. Y también dice, lo más importante de este pasaje en relación con la regeneración es: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Es decir, el nuevo nacimiento, y te voy a dar un preámbulo grande en este momento, es el que tú y yo podamos vivir conforme a la palabra en nuestras vidas. Porque el nuevo nacimiento no es algo que tal vez tú y yo hemos pensado durante mucho tiempo, ahorita te lo voy a decir, sino es parte de poder vivir una vida viva, una vida nueva, una vida real en Dios. En Juan, busca Juan capítulo 1 versículo 12. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son creados conforme a la voluntad de ¿quién dice ahí? Versículo 13, de Dios. Juan 1, 12 y 13. Entonces, cuando tú y yo entendemos que nuestro nacimiento, somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. El libro de Juan dice: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así lo dice, ¿no? Porque el diablo hace mentira, comete mentira y dice mentira desde el principio de los tiempos. Pero aquel que dice mentira, entonces se convierte en hijo del diablo. Pero tú y yo no somos hijos de él, somos hijos de Dios. Entonces tú y yo no fuimos engendrados conforme a lo que tú y yo queríamos. Tú estabas buscando a Dios así como que, yo quisiera ser hijo de Dios. No, yo tampoco. Hasta después nos dimos cuenta de qué era ser un hijo de Dios, ¿de acuerdo? Muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo con problemas, con dificultades, venimos con situaciones difíciles a nuestra vida, y entonces eso nos hizo acercarnos, y gracias a Dios por esas circunstancias, porque hoy estás aquí sentado y hoy tienes una promesa de parte de Dios de que tú eres su hijo. Pero bueno, después entendemos qué es ser un hijo de Dios, y eso es parte de la regeneración. Hechos capítulo 2 versículo 36. Hechos 2, 36. ¿Lo tienes? Hechos 2:36. ¿Lo tienes? Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es decir, Pedro en su primer discurso, en su primer prédica, que se convierte en más de 3,000 personas, Pedro empieza a hablarles acerca de la creación, y empieza a hablarles acerca de Jesús, y empieza a hablarles del plan de Dios para Cristo, y empieza a hablarles de todo esto. Y entonces la gente empezó a entristecerse porque dijeron: a ese Cristo el que tú estás hablando, nosotros lo crucificamos y le dijimos: mátalo, Pilatos, le dijimos: mátalo, sumo sacerdote, ¿no? Y empezaron a entristecerse y dijeron: queremos hacer las cosas bien, ¿qué tenemos que hacer? Y les dijo Pedro: arrepiéntanse y bautícense. Tito capítulo 3 versículo 5. Tito capítulo 3 versículo 5. ¿Lo tienes? Tito 3, 5. ¿Tienes? Dice así. Te voy a leer desde el 3. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos salvó? Primero, por su bondad. Nos salvó no por obras de justicia, nos salvó con su amor, y por la regeneración, por el lavamiento, por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevamente vemos aquí dentro de la palabra regeneración, ¿ok? Ahora, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: todos los que están en Cristo son una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas hoy nuevas. Muy bien. El asunto de la regeneración o el nuevo nacimiento no es algo que de repente digamos: ya lo tengo así, ¿no? Lo tengo bien dominado, ya sé lo que es. No, ahorita te lo voy a explicar. Porque en muchas ocasiones confundimos el nuevo nacimiento con ciertas prácticas litúrgicas dentro de la iglesia. Y ahorita te voy a decir algunas cuantas. Pero vayamos nuevamente a Juan capítulo 3 versículo 1. Ya entendimos que Dios iba a poner en nosotros un nuevo corazón. Ya entendimos que Dios, que ese nacimiento no proviene de que nosotros hayamos querido. Ya entendimos que tenemos que arrepentirnos. Ya entendimos que Tito dice que hay un lavamiento de la regeneración y que somos nuevas criaturas. Bueno, Juan capítulo 3 versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, Nicodemo era de la secta de los fariseos. Era un grupo de personas que eran, híjole, si pudiéramos hablar de hoy, así como que de hueso colorado, ¿no? Ellos se tenían por la más ajustada y más pura doctrina. Ellos se creían de esa manera. Entonces Nicodemo pertenecía a ese grupo de gentes que eran judíos, que eran maestros de la ley, que pensaban que tenían la doctrina más pura, que pensaban, bueno, ellos se creían la gran eminencia. O sea, ellos caminaban por el medio de las calles y casi nomás hacían la mano así para que se las besara a la gente. Eran personas que, híjole, si tú pudieras examinar su vida, no había nada, ninguna manchita que pudiera decir: ah, tú hiciste esto, tú hiciste. No, eran casi perfectos estas personas. Sin embargo, Jesús habla en contra de ellos de una manera tan de una manera tan fuerte que podamos decir: ¿por qué les habla así? ¿No? Ahorita vamos a ver por qué. Nicodemo era miembro del Sanedrín, es decir, era el Consejo Supremo de la Nación. Es algo así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, ¿no? Es como si yo fuera y le dijera a un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: pórtate bien. ¿Qué crees que me diga? Pues me manda a la cárcel, ¿no? Así como que, ¿cómo vas a decirle a un juez de la Suprema Corte de Justicia que se porte bien? Tú debes de portarte bien. Mira yo dónde estoy, mira yo quién soy, ¿no?
pudiera decir eso. Y más o menos esa era la idea de los fariseos en aquel entonces, cuando Jesús los confronta y dijeron, ¿cómo es que este hombre nos viene a decir todas estas cosas? Bueno, Nicodemo seguramente era un doctor en la ley. Tenía cualidades que le hacían altamente recomendables entre los judíos, ¿no? Uno de los que se impresionaron con las señales de Jesús, pues fue Nicodemo. En cierto sentido representaba Nicodemo lo más alto y lo más digno del ser humano, ¿ok? Nicodemo dice, no hay nadie que haga las cosas como tú las haces si Dios no está contigo. Entonces entiendo que tú vienes de parte de Dios, le dijo Nicodemo. Nicodemo simboliza, como ya te dije, lo más alto, lo más digno, lo más padre, el grado más grande de un ser humano. Así como que yo soy, ¿no? Yo soy el que puedo hacer. Y entonces Jesús le tira todo ese concepto a Nicodemo. Nicodemo había vivido durante toda su vida pensando que él era Juan Camaney, pensando que él podía hacerla todo. A lo mejor no lo decía, no habla mucho de Nicodemo en su carácter o lo que él hacía, no, pero eran personas que se creían demasiado por lo que sabían o por lo que representaban. Versículo 2 dice que vino de noche. Era un principal Nicodemo que vino de noche. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso fue lo que dijo, ¿no? Vino de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Por qué no vino en la mañana? ¿Por qué no vino de día? Seguramente, dicen algunos, porque tuvo miedo. Miedo de que le dijeran aleluya. Miedo de que le dijeran hermano. Miedo de que le dijeran protestante. A lo mejor tuvo miedo y fue en la noche, ¿no? Así como que nadie lo veía. Tal vez por timidez. Tal vez por precaución. O tal vez por respeto. ¿Quién sabe por qué vino? Pero vino en la noche. Muchos de los ancianos y los principales creían en Jesús. ¿Sabías eso? Muchos de los fariseos creían en Jesús, pero no se atrevían a hacer pública su profesión de fe por causa del miedo a la excomunión o la expulsión de las sinagogas o del Sanedrín. Entonces cuando Jesús decía, yo vengo a enseñar, si algún fariseo decía, ay, tú eres mi maestro, entonces decían, no, eso no puede ser, tú no eres maestro, tú eres el hijo del carpintero. ¿Cómo va a ser posible que tú seas nuestro maestro? Nosotros fuimos a la Suprema y Bicentenaria Universidad de Jerusalén Teológica y todo el rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú eres el hijo del carpintero? Tú haces sillas, haces mesas, haces asadones de palo para la gente. Tú nos vas a venir a enseñar. Pero mucha gente en realidad creía, pero en secreto, ¿no? Versículo 3. Estoy pasando rápidamente porque viene lo bueno. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Después que le dijo maestro o rabí, eso significa rabí, maestro. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí está el meollo de lo que hoy estamos hablando, el renacer, el nuevo nacimiento, la regeneración. Y le dice Jesús, aquí no se lo inventó ni Pedro, aquí no se lo inventó ni Pablo, ni se lo inventó ni Apolos, ni se lo inventó ningún otro apóstol para decir, ay, como que le falló a Pablo, así como que andaba así en las nubes en el tercer cielo y como que dijo otras cosas en vez de decir lo que tenía que decir. No, ¿quién lo dice? Jesús, Dios mismo. O sea, no hay ni para dónde te hagas. No es así como que, ay, como que, pues lo dijo el pastor fulano de tal de Silao, pero mira, como es hombre, pues hay que creerle la mitad y la otra ponerla en duda, ¿no? No, yo no lo dije, lo dijo Jesús. Y dijo Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, fíjate bien, aquí está lo interesante, porque dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, el que no cumpla este nuevo nacimiento no entra en el cielo. Muchas veces hemos nosotros pensado y dicho y creído y actuado de esa manera, ¿no? Ya creo en el Hijo de Dios, ya hice lo que me dijeron que tenía que hacer, ya me bauticé, estoy orando, estoy viniendo los miércoles y bueno, voy derechito al cielo, ¿no? ¿Qué crees? Yo no le quiero poner nada extra al evangelio, solamente te estoy diciendo, eso lo dijo Jesús.
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vamos a desglosarlo y vamos a entenderlo, ¿ok? ¿Qué significa nacer de nuevo? En el griego la palabra nacer de nuevo es la palabra anotsen, así, anotsen con D intermedia, anotsen. Eso significa o se traduce nacido de arriba, nacido de lo alto, nacido del cielo. Es decir, el que no naciere de nuevo se traduce, el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Nacer de arriba es nacer de nuevo. ¿Ya me expliqué? Entonces, vamos a imaginar algo. Mira, imagínate una nación que un día dicta una ley que nadie puede vivir allí en esa nación si no ha nacido allí. O sea, si tú no naciste aquí, tú no puedes entrar. Tú no puedes, bueno, puedes entrar, pero no puedes vivir aquí. No puedes gozar de lo que aquí decimos. No puedes conformarte o ser parte de nuestra nación. Y de repente alguien, ¿no?, puede intentar acciones para vivir ahí. Por ejemplo, puede tomar un nombre común a esa nación. Antes me llamaba Juancho y ahora me llamo Mr. John, ¿no? Alguien puede tomar un nombre de esa nación, ¿no?, para decir, mira, pues yo me voy a cambiar de nombre para como que asemejar que soy de allá, ¿no? Pero si no nace de allí, no puede vivir ahí. ¿Estás de acuerdo? Luego, también, tal vez una persona puede vestir como los de esa nación. Y entonces, tal vez un día yo traía mis chanclas y traía mi playera y yo quiero vestir como ellos. Y me compro un traje como el de ellos y me compro un sombrero como el de ellos y me visto como el de ellos. Y ya soy Mr. John y me pongo el traje de ellos. Y entonces le digo allá al de la aduana, yo soy de aquí y yo quiero vivir aquí. ¿Naciste aquí? No. Pero ya me llamo como ustedes y ya me visto como ustedes, pero no puedes vivir aquí. 3, tal vez se enseña a hablar el lenguaje, ¿no?, de esa nación. Y dice tal vez, no, yo voy a hablar igual que como hablan allí. Y voy a hablar igual de chido como hablan allá. Y voy a hablar los modismos que hablan allí. Y voy a hablar de la misma manera para que crean, para hacerme pasar por uno de allí. Y llega a la aduana y entonces le dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mírame que no es que... Y dice, ¿naciste aquí? No. Entonces no puedes vivir aquí. Y se regresa, ¿no? Luego tal vez se imagina o tal vez piensa así como que voy a respetar las costumbres de allá, ¿no? Yo respetaba el 15 de septiembre porque es el día del grito, ¿no? Pero allá el día de la independencia es el 3 de enero. Entonces voy a celebrar el 3 de enero con los colores patrios de aquella nación, ¿no? Y entonces llega todo vestido de colores ahí a la aduana y dice, felicidades por el 3 de enero. Y el poli le dice, ¿naciste aquí? No. Pues retáchate, hermano. Tal vez practique la religión de esa nación. Tal vez se bautice en la religión de esa nación. Y tal vez venga así con todo su vestimenta religiosa y viene con el poli y dice, no, mira, yo ya nací aquí, mira, no, yo ya hablo como los que hablan aquí. Y de repente el poli le dice, ¿naciste aquí? No. Entonces no puedes vivir aquí. Tal vez tenga padres de esa nación, ¿no? Es que mis papás nacieron aquí. Pues sí, tus papás nacieron aquí, pero tú naciste aquí. No, entonces no puedes estar aquí. O tal vez se animó un día que visitó, se animó a tener hijos adentro de esa nación. Y llega un día y dice, es que mis hijos están allá, mis papás están allá. Bueno, ¿tú naciste aquí? No, entonces no puedes vivir aquí. O tal vez tiene muchos amigos de esa nación. Tengo mis amigos, mis papás, mis hijos, todas las personas que conozco están allá. Bueno, ¿tú naciste aquí? No, entonces no puedes vivir aquí. Es algo triste, porque ¿sabes algo? Eso es lo que muchos cristianos hacemos. Nos vestimos como cristianos, escucha, hablamos como cristianos,
nos convertimos a ser cristianos. Respetamos las costumbres cristianas. Tenemos amigos cristianos. Nuestros padres tal vez fueron cristianos. Nuestros hijos los estamos mandando a la iglesia. Pero si tú, el que esté allá en el cielo, el que vaya a tomar así como tú entras, no, el que esté allá te va a preguntar: ¿y tú naciste del cielo? Y si tú no naciste del cielo, es decir, no naciste de arriba, es decir, no naciste de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, entonces, por más que tengas a tus hijos allá en el cielo, por más que tengas a tus papás, a tu esposo, a tu esposa, si tú no naciste, tú no entras. Eso es lo que quiere decir. No estoy hablando nada en contra del evangelio, solamente te estoy poniendo este pasaje para poder entenderlo mejor. ¿Por qué Jesús dijo esto y para qué lo dijo esto? Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 5. Romanos capítulo 8 versículo 5. ¿Lo tienes? Romanos 8:5. ¿Listo? Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Ok? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, versículo 6, es, ¿qué dice ahí? El ocuparse de la carne es, ¿qué? Versículo 6. El ocuparse de la carne es, ¿qué? Otra vez. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es parte de la regeneración. Lo nacido de la carne, carne es, y nunca dejará de ser carne. Es por eso que tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Es por eso que tú y yo tenemos que cambiar toda nuestra naturaleza. Mira lo que dice Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Tal vez ya te lo sepas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice allí? No heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Es exactamente lo que está diciendo Jesús en Juan capítulo 3 versículo 3. Los que cometan tales cosas y cosas semejantes, dice, no heredarán el reino de Dios. La carne, carne es. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 28. Romanos 1:28. Romanos 1:28 dice: y como ellos, gente que ya conocía a Dios, ¿ok? Este capítulo 1 de Romanos está hablando a gente que ya conocía a Dios. Y dice: y como ellos, es decir, los que ya conocían a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Alguna vez has tomado una decisión sin tomar en cuenta a Dios? Aguas. Tú y yo ya conocemos a Dios. Tenemos que buscar a Dios y tener en cuenta a Dios. Dios, dice, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estas son resultados de la carne, de vivir en la carne. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Primera de Corintios 6, 9.
Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, ahí viene una listota, ¿no? Ya sea en Gálatas, en Romanos o en Corintios, viene una listota. Ahora vete a Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A ver, ya no entendí. Somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, ahorita estamos viviendo en algo que dice Pablo en el capítulo 7 de los Romanos, es nuestra carne. Y dice Pablo: oh, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, lo que es nacido de la carne, le dice Jesús a Nicodemo, de la carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No puedes negar tu naturaleza. Les voy a contar una historia muy rápida, ¿ok? ¿Sí me dan chance? No, así como a las 10 nada más. Hay una fábula de un hombre llamado Esopo. Es una fábula que se llama El alacrán y la rana, ¿ok? Esa historia cuenta que un día una parte del bosque, una parte del campo se inundó. Entonces muchos animalitos, entre ellos insectos, tenían que pasar de un extremo al otro de un arroyo grande. Entonces no podían pasar por temor a ahogarse. Entonces de repente un día, ya sabes, como en todos los desastres, alguien se ofrece, ¿no? Y dice y entonces va una ranita y dice: yo los ayudo a pasar, ¿no? Y entonces ya pasa un insecto, pasa otro y de repente se encuentra con un alacrán allí en la orilla del arroyo. Y entonces le dice la ranita: no, a ti no. Oye, es que mira, es que necesito pasar para el otro lado, tengo que ir a ver, tengo que... No, es que no te puedo pasar. ¿Por qué no me quieres pasar? Tienes que ser igual con todos. No te puedo pasar, no te voy a pasar, le dijo la rana. ¿Por qué? Porque si yo te subo a mi lomo, le dijo la rana, tú me vas a picar. Y si me picas, me voy a morir. Y es más, si me picas y me muero y me hundo, tú también te vas a morir. Entonces yo no te voy a subir. Y le dijo el alacrán: mira, yo sé que mi naturaleza es picar, y yo sé que muchos me tienen miedo, pero piénsale poquito, le dijo la rana. Piénsale, si yo te pico, así como tú dijiste, yo me voy a morir. Entonces yo no quiero morirme. Entonces la rana dijo: no, pues sí es cierto. Órale, pues súbete. Comienza a nadar la ranita por en medio de todo el arroyo, y a la mera mitad del arroyo el alacrán pica a la rana. Y le dijo la rana, se voltea y le dice: ya ves, por eso no te quería subir, porque yo sabía que tú me ibas a picar. ¿Por qué me picaste si sabías? Ahora sabes que nos vamos a morir los dos. Yo me voy a ahogar por tu veneno, y tú te vas a ahogar conmigo porque no puedes nadar. Y entonces el alacrán dijo: es mi naturaleza, perdóname. ¿Sabes qué podemos sacar de aquí? Lo de la carne, carne es. Lo nacido de la carne, carne es, le dijo Jesús a Nicodemo. No te vayas a ofender tampoco. Te voy a decir lo que les dije allá en Silao. Les dije: muchos de nosotros, quizá todos, somos una bola de alacranes ponzoñosos. Y la verdad es que hacemos las cosas mal. La verdad es que a veces, cuando queremos hacer algo bueno, lo único que sale de nosotros es algo malo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? De repente quieres decidir algo así como que: no, mira, ya tengo bien medido todo, ya hice mis cálculos y las cosas van a salir bien padre en mi vida, ¿no? Y de repente, ¡paz! Y te das cuenta de que todo se empieza a derrumbar, tu castillito de naipes, de cartas se empieza a derrumbar, ¿no? Y dices: híjole, ¿por qué? Bueno, lo que es nacido de la carne, carne es, y eso nunca lo vas a poder evitar. Pero déjame decirte algo. Dentro del tema de la regeneración,
Tú y yo podemos hablar acerca de que, bueno, es que pues ni modo, es que hablamos de tres listas diferentes de pecado, ¿no? Fornicación, adulterio, borracheras y cosas, maledicencia, iras, contiendas, y gente que se cree implacable. ¿Sabes qué significa la palabra implacable? ¿Alguna vez la has buscado en el diccionario? La leímos ahorita, ¿no? Gente implacable. ¿Sabes qué significa? Gente que no se deja gobernar. De repente tú le dices a alguien, mira, ¿sabes qué? Dios dice que esto, a mí no me importa, ¿no? Lo que diga Dios. Yo quiero vivir mi vida como a mí se me pega la regalada gana. Esa es gente implacable. Gente que no se deja gobernar. Gente que no se deja guiar. Entonces, muchos pueden decir, pues es que yo así nací, pastor. Pues es que yo así soy. Pues es que, oye, ¿por qué pecaste? O sea, estamos hablando de algo en específico. ¿Por qué fuiste? Porque es lo que estaba diciendo que no hicieras y tú lo fuiste a hacer. Pues es que es mi naturaleza. La carne es débil y unos somos bien harta carne, ¿no? Podemos agarrar muchos pretextos, pero al final de cuentas te digo algo: si no has nacido de nuevo, no puedes ver el cielo. Es algo bien sencillo. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el cielo. Y Pablo lo entendió. Aquel que no ha nacido del cielo no puede ver el cielo. Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscamos tú y yo? Mira, puede haber hombres moralmente aceptables, hombres de buen nombre entre la iglesia. Pueden estar sirviendo inclusive dentro de la iglesia, siendo todo lo que un cristiano pudiera ser, pero podemos solamente ser sepulcros blanqueados. ¿Sabes qué es un sepulcro blanqueado, como Jesús le dijo a los fariseos? Es alguien que solamente se ve bien por fuera, pero por dentro huele a muerto. Eso es un sepulcro blanqueado. Entonces, puede haber personas moralmente aceptables, personas que dicen, yo me porto bien. Y los fariseos es la imagen del ser humano, es lo más sublime del ser humano, por así decirlo, ¿no? Es lo más digno del hombre, lo más alto, así como que yo soy el mejor, ¿no? Esa es la imagen de Nicodemo. Y entonces, siendo lo mejor, portándose de la mejor manera, sabiéndose la Biblia de memoria, la ley de memoria, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, tú puedes ver a lo largo del pasaje que no entendió las cosas. Pero ahí te voy a decir otra cosa, ¿no? Al ratito. Entonces, puede haber hombres, mujeres moralmente aceptables. Tú has conocido, por ejemplo, o has sabido acerca de los mormones, de los santos de los últimos días, santos de Jesucristo de los últimos días. Bueno, en Estados Unidos, en el estado de Utah, en Salt Lake, allí en Utah, son una comunidad intachable. Así, o sea, tú le buscas por todos lados que esté mal y no le encuentras nada mal. Le encuentras más cosas malas al pastor de enfrente. Híjole, neta. Y ellos no les encuentras nada. Pero, sin embargo, puede haber personas moralmente aceptables, pero no son necesariamente nacidos de nuevo. Ese es Nicodemo. Una persona que dice, yo soy, yo sí tengo, yo soy justo, yo soy digno. ¿Y sabes qué dice la palabra en cuanto a nuestras justicias? Isaías nos habla y dice, tus justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Alguien alguna vez ha estudiado qué significa trapo de inmundicia? ¿Alguien alguna vez creo que ya lo dije una vez aquí? ¿Se acuerdan? Es el trapo de una mujer menstruosa. Para eso es lo que eso es lo que es tus justicias delante de Dios. Nicodemo era un hombre así. Y muchos en la iglesia hoy pueden estar así. Yo vengo los miércoles, vengo los domingos, vengo cada que nos dicen, ¿no? Eso solamente es una liturgia, una religiosidad dentro de nuestra vida en Jesús. Es parte de lo que tenemos que hacer, pero no es nuestra vida cristiana. Ahorita te voy a dar unos ejemplos al ratito. Un hombre, escucha, un hombre puede reformarse a sí mismo. Puede dejar vicios, puede cambiar malos hábitos, pero nunca estará en sus fuerzas el regenerarse a sí mismo. ¿Ok? Una persona puede dejar de fumar por sí misma, ¿no? Y tú ves allá afuera muchos métodos para dejar de fumar. Gente que se fumaba 2, 3 cajetillas dice, no, es que yo dejé de fumar y no necesité de Dios, ¿no?
Y es cierto, mucha gente puede tener esa voluntad para dejar de fumar o para dejar de tomar, ¿no? Muchos alcohólicos, ¿no? que han dejado ese vicio y lo dejaron por sus fuerzas. ¡Qué bueno! Puede haber mucha gente que puede reformarse. Es que yo antes era así, ya no soy. Bueno, qué bueno, ¿no? Sin embargo, nadie, absolutamente nadie puede hacerse a sí mismo nacer de lo alto, nacer de Dios, nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo. Eso solamente lo puede hacer Dios en nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 27. Mateo 6, 27. Mateo 6, 27. ¿Lo tienes? Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, si tú piensas que eres chaparro de estatura, ¿tú puedes hacerte más alto? O sea, puedes enflacar tal vez y parecer más delgado, pero nunca vas a poder hacerte más alto. Nadie puede añadir a esa estatura una cierta cantidad de centímetros. Nadie puede. Es algo imposible. Pero hay personas que piensan que sí. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. ¿Lo tienes? Proverbios 14, 12. ¿Lo tienes? Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mucha gente puede pensar, y de hecho a lo mejor algún día le has hablado tú a alguien de Dios, ¿no? Y tú le dices: mira, necesitas a Dios en tu vida, necesitas cambiar. Y esa persona te dice: mira, tengo un buen trabajo, tengo buenos hijos, una esposa muy amorosa y amable conmigo, tengo una casa, una casota grandota, estoy ganando mucho dinero, mis hijos sacan puros 10 en la escuela, estoy bien, no estoy mal con nadie, y tú me dices que necesito a Dios. O sea, la verdad es que no necesito nada ahorita. ¿Te has topado con gente así que te diga: no necesito de Dios? Tal vez ellos piensan que ya la hicieron. Pero dice Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, para ti, para mí podemos decir: no, pues ese es el buen camino, yo sí, esa es una buena decisión. Y en muchas ocasiones la gente podemos llegar a pensar que esos caminos son los que nosotros decidimos. Bueno, de hecho son los que decidimos. Y decimos: no, yo lo decidí, yo lo hice, yo tengo más experiencia, yo sí lo hice, yo puedo. Y caminamos ese camino. Pero a final de cuentas, aunque parezca derechito y parezca una buena decisión, dice que es camino de muerte. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice que Él nos lavó por medio de la regeneración, por el Espíritu Santo, ¿ok? Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo 5, 20. Mateo 5, 20. ¿Ya lo tienes? Mateo 5, 20. Dice así, hablando a Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya no entendí. A ver, primero Jesús dice a un fariseo: si no naces de nuevo, no puedes poder entrar en el reino de los cielos. Y luego dice antes que si nadie tiene una justicia mayor que la de los fariseos, no entrará en el reino de los cielos. A ver, ya no entendí. Si los fariseos eran impecables, si los fariseos no tenían ningún error manifiesto, la gente tenía que ser mejor que los fariseos. Y déjame decirte algo: nadie podía ser mejor que los fariseos. Entonces, si nadie podía ser mejor que los fariseos, ¿por qué Jesús dijo que si nadie tiene una justicia mayor que los fariseos, pues no puede ver el reino de Dios? Y luego le dice a un fariseo que él no puede, teniendo esa justicia, no puede entrar al reino de los cielos. Bueno, lo que estamos hablando aquí, y para que entiendas, es que la justicia del ser humano no vale nada.